Pues arranca en Acapulco la Convención Nacional Bancaria, que realmente pues es la convención anual de la Asociación de Bancos de México y a la que asiste el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo importante es intentar ver qué es lo que está atrás de esta importante actividad. No me refiero a que se reúnan los banqueros como lo hacen anualmente o que se reúnan con el presidente, que debiese de ser una actividad constante y permanente en virtud de la importancia que tiene la banca mexicana en la economía del país, en la relación con el gobierno y sobre todo en la relación con la ciudadanía, con las pequeñas y medianas empresas, con las grandes empresas y con todo el sector, con todos los sectores de la economía nacional. Obviamente, básicamente los formales, aunque muchos jugadores de la economía informal, pues también tienen actividad con el sector financiero, particularmente con la banca mexicana. De eso quiero comentar el día de hoy, porque aquí es importante desmenuzar un poco qué es lo que ven los banqueros, por qué se muestra un optimismo en el marco de tanto análisis pesimista que hay en términos de la economía mexicana, de lo que ha sucedido con la pandemia, sobre todo con sus secuelas en el sector inmobiliario, unos efectos brutales, unos daños irreversibles en el turismo, un daño muy fuerte a la agricultura, a la ganadería y a muchos otros sectores, todos productos de una manera o de otra de la pandemia, pero de la situación económica internacional y nacional. Y si a esto le sumamos desafortunadamente la secuela que está generando, pero la que va a generar en los próximos meses y años, la secuela de la guerra incomprensible, irracional, con la invasión de Rusia en Ucrania, pues es evidente que el impacto en la banca nacional, en la economía mexicana, en las actividades que podamos tener los ciudadanos, los pequeños empresarios, los medianos o todos los empresarios del país, es evidente que tiene un impacto de ida y vuelta. Obviamente es importante ver 5 puntos fundamentales. El primero de ellos es que los banqueros ven en el mediano y en el largo plazo mexicano, es decir, dentro de 3, 5, 10, 15 y 20 años, ven la posible consolidación de la banca mexicana que por muchos años hemos estado tambaleando ante la embestida brutal que se tuvo con anteriores gobiernos, y eso hay que ponerlo sobre la mesa de una manera natural, sin hacer grandes aspavientos, pero sí siendo muy formales a la hora de proporcionar elementos. El hecho de que es importante contar con una banca mexicana sólida que garantice la estabilidad financiera, pero sobre todo la movilidad financiera de las empresas, de los negocios, de los ahorros, de las inversiones y de muchas otras cosas más. Por eso los banqueros están expresando y están viendo que México puede tener una consolidación de la banca y que la punta de lanza para ello es el hecho de que Citibanamex, que está a la venta, sea adquirida o comprada por un consorcio de bancos mexicanos o por un banco mexicano, como se ha dicho abiertamente por las esferas políticas incluso y financieras, y al parecer pudiera ser una operación que quede en la panza o en las entrañas de Banorte, del grupo Hank, o en un consorcio en el que participe Banorte o Salinas Pliego con Banco Azteca y el mismo Carlos Slim con Inbursa. Aquí lo importante es volver al origen de consolidar una banca mexicana para y por o por y para los mexicanos. Eso es lo que se ve en el mediano plazo, algo importante.
también se ve obviamente una importante oportunidad de negocios para el país, básicamente pues por la urgente necesidad de atraer inversión privada internacional. Un punto que se ve desde luego es que va a empezar una nueva era de negocios con nuestro socio y vecino, con los Estados Unidos de Norteamérica, en materia de turismo, de exportaciones y de manufacturas. Los banqueros ven y saben que hay proyectos energéticos de infraestructura detenidos y que tendrán que liberarse tarde que temprano. Eso es algo naturalito que se puede avisorar en los próximos años, pero también ven nuevos proyectos turísticos, comerciales, industriales y de tecnología con inversión extranjera directa en los próximos años, 1, 2 o 3 años para iniciar y que están en cartera listos para reactivar economías regionales. Es interesantísimo el portafolio de negocios que existe en stand-by en este momento y que seguramente el próximo gobierno, el próximo presidente de la República, los factores reales de poder, es decir, los distintos grupos empresariales, la sociedad en su conjunto, todos queremos generación de empleos, nuevas infraestructuras, inversiones, construcción, derrama económica y sobre todo consolidación de la economía, pero particularmente de la economía de las distintas regiones del país donde se llevarían a cabo esos proyectos privados que lo único que requieren es el apoyo y la simplificación de trámites y toda la voluntad política de los gobernantes, que para eso es finalmente la democracia. También los banqueros ven estabilidad política gracias a la madurez de las clases medias en buscar mejorar la vía, por la vía de la transición, perdón, y por la vía de la democracia, mejores niveles de administración pública que permitan fortalecer el trabajo que hace la iniciativa privada. Y finalmente, en mi opinión, creo que los banqueros tienen otros datos. Difícilmente creen que en este sexenio vamos a crecer económicamente por las razones que ya he expuesto, por los problemas internacionales, por los efectos de la pandemia en la economía mexicana, por los daños que nos va a generar también la guerra y sus secuelas, pero simple y sencillamente coincido totalmente con la visión de los banqueros en el sentido de que México tiene un futuro promisorio si sabe conjuntar totalmente los esfuerzos de la iniciativa privada nacional, de la iniciativa privada, la inversión extranjera directa y del gobierno de la República, conjuntamente con las entidades federativas, es decir, los gobiernos estatales y municipales. Si todos jalamos parejo para el mismo rumbo, es decir, el rumbo del crecimiento, del progreso, de la estabilidad política, de la unidad y de pensar en cómo le vaya bien a México, no tengo la menor duda que no solo los banqueros no se van a equivocar, sino los mexicanos. Vamos a transitar hacia mejores oportunidades de superación, de crecimiento y de mejoría en nuestras vidas. Gracias por escucharme, que tenga bonito día, saludos.